el resultado del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, es decir, de la revisión que hace el Fondo Monetario Internacional de la economía dominicana. Recién se publicó, está calientito, se había publicado la carta con la opinión del Consejo de Directores del fondo, pues ahora ya es el documento propiamente y vamos a ir analizándolo en el día de hoy, comenzando con el reconocimiento de que por 2 décadas la República Dominicana ha registrado un crecimiento económico verdaderamente extraordinario, promedio del 5%, que ha generado un aumento del ingreso promedio de la población, y esto ha favorecido la disminución de la incidencia de pobreza. Eso lo hemos estado viendo y lo hemos analizado aquí en diversas ocasiones. Con eso arranca el Fondo Monetario Internacional su documento de artículo 4 o de análisis de la economía dominicana. Luego entra a hacer un reconocimiento de que se manejó bien la política económica durante la pandemia, y esto ha facilitado la recuperación. Primero hubo un crecimiento de 12.3% en el año 2021, 4.9% en el año 2022, y se prevé 4% de crecimiento este año. Ahí va a ser más difícil que se alcance ese 4%, porque dado el crecimiento en los primeros 4 meses de 1.2%, eso implicaría un crecimiento promedio de 5.4% en el segundo y tercer cuatrimestre del año, y eso va a ser muy complicado. Alcanzar un ritmo de crecimiento del 5.4 consecutivo en esos periodos va a ser difícil, más teniendo en cuenta que aunque no se haya publicado, uno ya sabe que mayo y junio no fueron 2 meses de mucho dinamismo económico, porque se vio y hay otros indicadores, además del Producto Interno Bruto o del indicador mensual de actividad económica, que nos permite a nosotros pues calcular y determinar que efectivamente la actividad económica no fue tan significativa como para decir que creció en 5.4% en esos 2 meses de mayo y junio. Lo que también el Fondo Monetario reconoce es que se ha logrado reducir la tasa de inflación desde el 9.6% al 4.4%, y eso es algo importante porque ya coloca la tasa de inflación dentro de lo que es el rango meta, que va del 3% al 5%. Reconoce el trabajo del Banco Central en esa materia, en ayudar a mantener ancladas las expectativas de inflación, y manteniendo anclada la expectativa de inflación dentro del esquema de metas de inflación que ha estado ejecutando el Banco Central desde el año 2012, pues ayudó sin lugar a dudas a que pudiéramos reducir la tasa de inflación desde el 9.6% en abril del año 2022 a el 4.42% que tenemos en el día mayo, al mes de mayo. Y esto es lógico pensar que va a seguir desacelerándose la tasa de inflación, y el Fondo Monetario Internacional también lo señala. Ahora, un punto que el fondo llama la atención es la parte fiscal. Dice, mira, reconocemos que se ha estado haciendo un esfuerzo para reducir el déficit público, pero sigue alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, y un déficit del 3% del Producto Interno Bruto significa una presión hacia arriba del nivel de endeudamiento, que aun cuando se ha reducido con relación a lo que fue ese pico que subió significativamente en el año 2020, cuando la economía descendió brutalmente por el hecho de que se paralizó la actividad económica, cayó el Producto Interno Bruto en términos reales, y esto hizo que el indicador de deuda con relación al PIB subiera muchísimo. Pues aun cuando se ha ido reduciendo, todavía falta mucho trabajo por hacer, y el Fondo Monetario, aquí viene lo bueno, señala que tiene que aprobarse en algún momento una reforma tributaria que mejore los niveles de ingresos del gobierno. Oigan bien, el Fondo Monetario quiere una reforma tributaria para la República Dominicana para reducir el déficit público. Al reducir el déficit público, lo que quiere el Fondo Monetario con eso es colocar la deuda pública en una trayectoria que permita su reducción. De hecho, el informe que utiliza cuando se presenta al Congreso la ley de responsabilidad, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, el mensaje que tiene es que quiere reducir la deuda, el gobierno, que está en alrededor de 58 o 59% del Producto Interno Bruto, el sector público no financiero, más el Banco Central, y esto lo quieren entonces disminuir esa deuda
póngale en el entorno del 40%, pero obviamente eso va a tomar varios años para alcanzar ese nivel del 40% del Producto Interno Bruto de deuda. Antes de la pandemia era alrededor del 50%, subió fuertemente por las políticas que se tuvieron que ejecutar para poder enfrentar lo que fueron las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, y esto ahora hay que revertirlo. Y para revertirlo y para poder también mejorar el nivel de gasto de infraestructura, dice el Fondo Monetario Internacional que se necesitará una reforma impositiva, también mejora en la administración tributaria y racionalización del gasto público. Y ahí caemos en el tema del sector eléctrico. El sector eléctrico lamentablemente sigue generando alrededor de la mitad del déficit del sector público, y esto no es nuevo. Si nos vamos a los últimos 20 años, nos damos cuenta de que la mitad del déficit del sector público lo explica el déficit del sector eléctrico. ¿Eso qué significa? Que la mitad de la deuda del gobierno pues la está explicando el sector eléctrico, el déficit, el agujero financiero del sector eléctrico. Y esto lo que implica es que se necesita pues, reducir el déficit. El año pasado el déficit saltó a $1.600 millones. $1.600 millones, para que usted tenga una idea, es más de 10 veces lo que se invirtió en las distribuidoras de electricidad para poder enfrentar los cortes, para enfrentar los robos de electricidad, para enfrentar la ausencia de capacidad de facturación, para enfrentar las pérdidas técnicas. Lo que invirtió las autoridades es menos de una décima parte de lo que se registró como déficit el año pasado. Y eso el Fondo Monetario Internacional obviamente que lo identifica y dice, miren, si ustedes quieren mejorar la posición fiscal del gobierno, se necesita obligatoriamente que se reduzca el déficit del sector eléctrico. Y en ese sentido, lo que el Fondo Monetario estaría recomendando es una mejoría de la situación financiera de las empresas distribuidoras de electricidad. Lo que habría que ver es si eso pasa por facturarle y cobrarle a aquellos que no están pagando la electricidad, que es un volumen importante de la totalidad del agujero del sector eléctrico, o si pasa por un aumento de la tarifa de electricidad. Recuerden que se aprobaron 4 aumentos de tarifa de electricidad hasta que llegó un punto en que ya fue insostenible, porque le estaban incrementando la tarifa principalmente a los segmentos de menores recursos, mientras que a los grandes que no tienen ningún subsidio, pues a esos subsidios cruzados no le estaban aumentando en la magnitud que le estaban aumentando a los pequeños. Y ante la crítica que se originó en ese momento, se decidió suspender. Ahora, la gran pregunta ¿es eso necesario? Si subir la tarifa de electricidad, si tuviéramos una situación en la cual las empresas distribuidoras cobrasen toda la electricidad que estarían comprando y colocando en las redes y llevándole a los clientes, ¿se necesitaría subir la tarifa de electricidad? A mí me parece que no. A mí me parece que no sería necesario, y por eso es que yo creo que se debe utilizar como ejemplo el trabajo extraordinario que ha hecho una empresa que está en lo que se conoce como un esquema o régimen de operación aislada de sector eléctrico, que es CEPEM, que es ese consorcio energético Punta Cana Macao, en el cual se factura prácticamente el 100% de la electricidad y se cobra el 100% de la electricidad. No tienen pérdidas, y esto le genera entonces un tremendo flujo de efectivo y una posición financiera verdaderamente envidiable a esa empresa, que lo hace todo. Esa empresa genera, esa empresa transmite, esa empresa distribuye, esa empresa comercializa, y es una empresa sumamente rentable. En el caso del resto del país, y específicamente de las pérdidas superan el 50%. El 50% la supera. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice al gobierno que hay que continuar creando lo que sería espacio fiscal para mejorar el nivel de inversión en infraestructura, pero para eso hay que mejorar los ingresos, pero hay que reducir los gastos que no se justifican en términos de racionalidad. Y en ese sentido se enfoca en el tema del sector eléctrico, el cual nosotros consideramos que tiene toda la razón el Fondo Monetario. Hay que hacer algo para mejorar la posición de la situación del sector de las distribuidoras de electricidad,
que es el tremendo agujero que existe y que absorbe el 50% de lo que son las necesidades que utiliza el gobierno para financiar el déficit cada año. Es decir, si el gobierno tiene 3% de déficit en términos de el Producto Interno Bruto, 3% anual, la mitad, es decir, 1.5% del Producto Interno Bruto lo explica el sector eléctrico. ¿Qué significa eso? Que si acumulamos deuda por el concepto de acumulación de deuda por déficit del sector público, la mitad de esa deuda acumulada se debe a el déficit que se ha tenido por años en el sector eléctrico. Yo creo que llegó el momento, obviamente no lo van a hacer nunca antes de las elecciones, pero llegó el momento después de las elecciones a que como sociedad nos pongamos de acuerdo, pero tenemos que agarrar ese toro por los cuernos. Llévatelo, Francis.